venimos al mundo a pertenecer y a encontrar nuestro lugar. Y empezamos a buscar nuestro lugar en la familia. Y empezamos a forjar nuestra personalidad en la familia. Y esos factores que hacen que yo asuma esta personalidad es entender de qué manera yo pertenezco, ya sea para bien o para mal. Yo necesito pertenecer y necesito sobrevivir. Decíamos factores que pueden influir en forjar esa personalidad. El estilo de vida de los padres, entendido no como estilo de vida lifestyle que vemos en redes sociales, sino la personalidad. La personalidad de los padres influye. Influye el ambiente familiar, lógicamente. Influye ese orden de nacimiento. Influyen los métodos de educación que tomamos. Al final, tened en cuenta que el niño no se está viendo a él mismo. El niño se ve a través de nuestros ojos. Si os fijáis, desde el embarazo muchas veces dicen, ¿este cómo se mueve? Este va a venir fino. Este va a venir fino porque... Y ya nacen mellizos, por ejemplo, y uno está llorando pues porque tiene hambre y está demandando hambre. Igual es un niño que necesita más de comer que el otro y ya estamos diciendo, fíjate, es que este tiene una mala uva, y ya estamos... sin ser conscientes, estamos etiquetando y muchas veces incluso nuestro entorno también está etiquetando. Yo pongo el ejemplo de nuestros hijos. El segundo, yo me acuerdo que mi suegra me decía, es que es igual que el tío Diego, ¿no? Que es el segundo, son 3 chicos y ocupa el papel de medio, pero de libro, ¿no? Entonces decía, es que es igual que él, y ya tuve que decir, no, o sea, él es Alonso, no es Diego y es un niño que además ha nacido en un contexto incluso social completamente diferente al que vivió él cuando era niño. Esto es una cosa que tranquiliza mucho a los padres, porque muchas veces tenemos esos fantasmas de tengo miedo de que estoy viendo a este hijo mío que es muy cañero como era mi hermano, qué mal ha acabado mi hermano, Dios mío, estoy viendo que mi hijo va a salir como él, y nos viene todos esos miedos, y entonces ese luchar contra el niño porque no estamos entendiendo que lo que está haciendo es algo completamente natural y lo que le está buscando es pertenencia, nos provoca que no podamos actuar de una manera mucho más neutral para atender a esas necesidades. Insisto, no es hacer todo lo que el niño quiere, ¿vale? Pero es, te voy a ayudar a aprender a convivir. ¿Cómo? Pues voy a atender a tu necesidad, voy a saber que lo que estás haciendo no es fastidiarme, sino, estás buscando tu lugar. Eso también lo vamos a ver, ¿verdad? Con el tema de los hermanos y tal. Voy a matizar 2 o 3 cositas. La primera, el orden de nacimiento también está influido. Isabel ha dado varios factores, ¿vale? Uno de ellos es la constelación familiar, en la cual dentro de ella está el orden de nacimiento, pero no solo el orden de nacimiento, sino la diferencia de edad. Por ejemplo, ella ha comentado al principio que en los primeros 5 años de vida es los 5 o 6, dependiendo del ritmo madurativo de cada niño. O sea, esto, como hemos dicho, no son matemáticas. Pero aproximadamente hasta esa edad es cuando se forja la personalidad. Luego, a lo largo de la vida podemos cambiar. El cerebro es plástico, podemos cambiar nuestros comportamientos, incluso nuestro estilo de vida, es decir, nuestra personalidad. Pero es más complicado, es mucho más complicado. Bueno, de hecho, la personalidad se mantiene. Lo que podemos hacer es flexibilizarla o ensanchar esa lógica privada, esa manera en la que hemos interpretado que el mundo es yo soy, los demás son y por lo tanto yo para poder pertenecer hago esto y esto, ¿no? Tenemos como unas maneras de actuar. De hecho, la personalidad suele cambiar en aquellos casos en los que ha sucedido un hecho muy impactante en nuestra vida. Si no, es complicado. Pero como bien dice Isabel, podemos ir pues flexibilizando, dando más apertura a nuestra visión de la vida a través de ese prisma y esa lógica privada que tenemos. Entonces, bueno, eso. Pero hay varios factores que también determinan en la constelación familiar ese rol del que estamos hablando. Uno es la diferencia de edad. Cuanta menos diferencia de edad haya entre los hermanos, más competitividad va a haber. Es decir, el segundo, vamos a poner que el primero ha llegado a ese mercado del que hemos hablado, ha cogido las habilidades que le convienen para sobrevivir, es decir, yo me siento visible y siento que pertenezco de esta manera, pero el segundo, imaginaros que tiene 1 año de diferencia solo. Cuando llega el segundo, ese primogénito no ha tenido todavía tiempo de forjar esa personalidad, de empezar a utilizar esas habilidades y, por lo tanto, el segundo todavía entiende que puede llegar a conseguirlas. Por lo tanto, la competitividad entre ambos, la rivalidad entre esos niños, ojo, y si son del mismo sexo, más rivalidad todavía, pues entonces está intentando competir para poder tratar de superar a ese hermano mayor que tiene. Por lo tanto, eso también es un factor importante, ¿no? Si, por ejemplo, hubiese mucha diferencia de edad, 5 años, bueno, pues
los perfiles suelen ser un poquito más suaves. ¿Por qué? Pues porque hay menos rivalidad entre ellos, menos competitividad y por lo tanto, bueno, pues se relaja un poco El género también influye el mucho. género. Ahí es donde iba a ver. Entre dos hermanos del mismo género, la competitividad es mayor. También es verdad que, por ejemplo, entre varones, por ejemplo, los juegos suelen ser mucho más violentos a nivel físico, más físicos, son más de jugar a pegarse, sin maldad, simplemente es pues, cómo juegan los cachorros de los leones, de los perros, de los gatos, pues así, pues eso, normalmente los varones suelen ser juegos mucho más físicos y esa competitividad entre ellos pues es más grande. En niñas, pues las niñas, bueno, pues es mucho más verbal, mucho más, no tan físico, etcétera, ¿no? Y luego otra cosa con el tema del género muy interesante y que podemos ver ahora que se ha puesto tan de moda revelar el sexo del bebé en fiestas y ponerlo en redes sociales, si os fijáis, siempre hay como, ay, yo prefiero este género, yo prefiero este otro, ¿no? Y de repente cuando descubro, tengo dos niños y quería ir a por la niña y de repente viene un niño, oh, la desilusión, ¿no? Y os parecerá una chorrada, porque luego tú vas a quererle muchísimo igual, pero eso ya también va a marcar, ¿no? De alguna manera se nota y además lo van a oír, ¿no? O de repente tienes dos niñas y viene el niño y entonces te paran por la calle y te dicen, bueno, ¿qué viene? Niño, qué alegría. Y entonces están las dos niñas, otras escuchando y diciendo, o sea, que ser niño es un plus, ¿no? Porque fíjate qué alegría tiene todo el mundo porque viene un niño. Muchas veces esto no lo entendemos desde nuestra mentalidad adulta, pero los niños van percibiendo a través de su lógica privada que evidentemente les falta tanta experiencia de vida que es un primer choque de decir, ostras, ¿no? De repente viene los niños arcoíris, ¿no? Que decimos, ha habido una pérdida de un bebé y de repente yo estoy esperando a otro y entonces viene y entonces ya le ponemos la etiqueta de niño arcoíris, eres un niño especial porque has venido después de una pérdida, pero claro, estamos metiéndole una carga y unas expectativas a esos niños de forma inconsciente que también va a impactar de alguna manera en ese rol que va a asumir dentro de la familia. Claro, esto es complejo, pero cuando somos conscientes es cuando realmente podemos ser mucho más neutros. Incluso muchas veces, y os lo voy a decir de corazón, vamos a sentir más feeling con un hijo que con el otro. Por lo tanto, muchas veces se nos nota cierta preferencia con ese niño que nos obedece, con el que conectamos más y tal, y es que se nos nota. Y entonces el otro va a aumentar esas llamadas de atención. Ahí tenemos que hacer un trabajo. Si os fijáis, el trabajo no está en los niños, está en los adultos. Cuanto más conscientes somos, más podemos suavizar esas diferencias. Otra cosa más, yo he ocupado, imagínate, yo soy la pequeña, pero yo he ocupado el rol de mayor en mi casa y tengo una hija mayor. Yo a esa hija mayor voy a ser mucho más exigente con ella porque yo tengo unas expectativas, porque yo cuando yo era la mayor hacía esto y estoy esperando que ella tal, nos va a poner mucho más nervioso ver sus fallos, ¿no? Porque vamos a decir, jo, es que yo a su edad ya no sé qué, yo hacía... Entonces, todos estos fantasmas un poco así de nuestra infancia y de nuestra historia nos influyen a la hora de relacionarnos con nuestros hijos.